En una mansión donde el poder pesa más que la felicidad, una joven marcada por el escándalo cruza un umbral que podría destruirla o liberarla. Claire llega para ocupar un puesto que nadie desea, bajo la mirada helada de un magnate que ha jurado no volver a amar. Pero en esos pasillos llenos de secretos, una tensión silenciosa comienza a encenderse, desafiando las reglas de una casa construida sobre el orgullo y el dolor. Y mientras un pasado no resuelto amenaza con resurgir, una elección imposible se aproxima: obedecer al deber o escuchar al corazón. Antes de empezar, cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué es lo que más te atrae de los romances de época? Newport, Rhode Island, verano de 1895. Las ruedas del carruaje se detuvieron con un crujido seco frente a la imponente mansión Lockridge. A pesar de que el sol aún bañaba los jardines de magnolias con su luz dorada, una brisa salada proveniente del océano acariciaba la piel con una nostalgia casi inquietante. Claire Pembroke descendió con cuidado, sujetando el borde de su falda azul grisácea, mientras acomodaba su pequeño bolso de viaje contra el pecho. Llevaba consigo poco más que una muda de ropa, un cuaderno de apuntes, un reloj de cadena que perteneció a su madre, y una dignidad que el escándalo familiar no había logrado quebrar. La fachada de piedra de la casa era sobria, majestuosa, como el rostro de quien la habitaba. Las columnas del pórtico daban la impresión de custodiar secretos antiguos, y las ventanas altas reflejaban el cielo con una frialdad metálica. El silencio era casi sepulcral cuando el cochero bajó su maleta y la dejó a un lado, sin palabras ni cortesías. La puerta se abrió con un sonido sordo. Una mujer de semblante severo, con moño apretado y gafas colgando de una cadena, la escaneó con la mirada. «Señorita Pembroke, supongo», dijo la voz firme de Mrs. Renshaw, la ama de llaves. «Pase. El señor Lockridge no tolera retrasos, y usted ha llegado justo al límite». Claire sostuvo su mirada por un breve instante. No había en sus ojos altivez, sino una calma tensa que hablaba de alguien que ya había perdido todo y no temía empezar desde abajo. Entró sin vacilar, sabiendo que cada paso dentro de esa casa sería observado, juzgado y quizás condenado. El interior de la mansión estaba envuelto en una penumbra solemne, paredes cubiertas de paneles oscuros, retratos de ancestros de mirada dura, alfombras persas amortiguando los pasos. Claire siguió a Mrs. Renshaw por un largo pasillo hasta llegar a un salón biblioteca donde el tiempo parecía haberse detenido. Frente a un escritorio de caoba, con la espalda recta como una estatua de mármol, estaba Nathaniel Lockridge. Él no se levantó al verla entrar. Vestía un traje gris oscuro perfectamente entallado y sostenía una pluma entre los dedos como si fuera un arma. Su mirada gris, tan penetrante como el acero que lo había hecho millonario, se alzó hacia Claire con un dejo de incomodidad apenas disimulado. «Así que usted es la hija del banquero caído en desgracia», dijo, sin amabilidad ni ironía. Era solo una afirmación, seca como el papel que firmaba. Claire asintió sin bajar la mirada. «Claire Pembroke, señor. Estoy aquí para ocupar el puesto de secretaria, según lo acordado». Nathaniel dejó la pluma con cuidado sobre un tintero y entrelazó los dedos sobre el escritorio. Su voz era pausada, profunda, con ese matiz imperceptible que usaban los hombres acostumbrados a no ser cuestionados. «No me interesa su historia, señorita Pembroke. Me interesan sus resultados. El archivo de contratos lleva más de 3 años sin orden y necesito que alguien lo organice antes del próximo trimestre. No estoy buscando compañía, ni conversación, ni simpatía». Claire inclinó levemente la cabeza sin alterarse. «Entiendo perfectamente. No vine a buscar otra cosa». Nathaniel la observó durante varios segundos, como si evaluara no solo su competencia, sino la firmeza con la que sostenía la propia dignidad.
Tendrá una mesa de trabajo en el ala este, lejos de los salones principales. No interfiera con las actividades de la casa. No hable con mi hija a menos que ella le hable. Y si no soporta la presión, la puerta está exactamente donde la encontró. Claire asintió de nuevo. Acepto las condiciones. Hubo un silencio denso entre ambos. Nathaniel alzó una ceja apenas perceptible, como si no esperara tal serenidad. Finalmente hizo un leve gesto con la mano, indicando a Mrs. Renshaw que la acompañara. Ya en el pasillo, mientras subían la escalera, la ama de llaves no pudo evitar soltar un comentario cargado de veneno contenido. Las muchachas como usted vienen y van, creyendo que pueden soportar el hielo de esta casa. Pero tarde o temprano, todas terminan con las manos vacías. Claire se detuvo un instante, girando ligeramente el rostro hacia ella. Quizás, señora Renshaw, pero no vine a buscar calor, vine a trabajar. Las palabras quedaron flotando en el aire como una bofetada elegante. La ama de llaves frunció el ceño, pero no dijo nada más. Horas después, ya instalada en una habitación sencilla con vista al jardín trasero, Claire desabrochó su vestido con lentitud, soltando un suspiro largo. Afuera, la brisa marina movía las ramas de los naranjos con un murmullo lejano. En el escritorio, su cuaderno estaba abierto, esperando las primeras anotaciones. Y mientras el cielo oscurecía, Claire supo, en lo más hondo, que ese lugar no era solo una casa de trabajo. Era una batalla, y ella no pensaba rendirse. Las campanas lejanas de la parroquia de San Esteban repicaban 3 veces cuando Claire, con los dedos manchados de tinta y la espalda ligeramente encorvada por las horas de trabajo, cerró el último tomo de actas financieras del año anterior. El silencio en el ala este de la mansión Lockridge era apenas interrumpido por el crujir ocasional de la madera antigua bajo sus botas. Había pasado menos de una semana desde su llegada, pero el tiempo dentro de aquellas paredes parecía diluirse como el polvo que cubría los documentos olvidados. El despacho que se le había asignado era un antiguo salón de costura, reconvertido en un rincón administrativo, aunque modesto comparado con el esplendor de la biblioteca o el salón de música. Tenía una ventana que daba al huerto, y por las mañanas la luz acariciaba los estantes con una tibieza que agradecía en silencio. Allí, entre columnas de papel y frascos de tinta, Claire comenzaba a levantar, página a página, los escombros financieros del imperio Lockridge. Fue una tarde nublada, mientras clasificaba contratos de exportación, cuando encontró un cuaderno encuadernado en terciopelo azul, escondido entre libros de cuentas. No tenía título ni etiqueta. Al abrirlo, descubrió una caligrafía firme, de mujer, y fechas que se remontaban a 6 años atrás. Las primeras líneas eran reflexiones mundanas sobre fiestas, visitas y jardines, pero pronto los párrafos adquirían un tono más oscuro, más íntimo. Palabras como soledad, jaula, desconfianza, se repetían entre líneas cuidadosamente redactadas. Claire cerró el cuaderno con suavidad, como si temiera despertar fantasmas. No volvió a tocarlo en ese momento, pero algo dentro de ella se removió. Más tarde, mientras llevaba un resumen de cuentas al salón principal, Claire cruzó por primera vez con Eloise Lockridge en el pasillo. La niña, de cabello suelto y rostro pálido, se detuvo al verla. Tenía en los brazos una muñeca vestida con encajes antiguos y la miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Claire le sonrió con suavidad. «¡Qué muñeca tan bonita!», dijo, sin acercarse demasiado. Eloise no respondió. Apretó la muñeca contra su pecho y se alejó corriendo, sin emitir una sola palabra. Claire no supo si aquello era parte del carácter reservado de la niña o el reflejo de una crianza llena de silencios. Aún así, algo en esa mirada gris, tan parecida a la de su padre, quedó grabado en su memoria.
Esa noche, después de cenar en la cocina con los criados, quienes apenas le dirigían la palabra más allá de lo estrictamente necesario, Claire regresó a su despacho para terminar un informe que debía entregar a primera hora. Era ya pasada la medianoche cuando escuchó pasos firmes acercándose por el pasillo. Nathaniel apareció en el umbral, con el rostro sombrío y el cuello de su camisa desabotonado. ¿Trabajando aún?, preguntó, sin entrar. Claire se puso de pie de inmediato. Quería entregar este informe por la mañana sin errores. El balance del trimestre está incompleto y algunas cifras no coinciden con los registros bancarios. Nathaniel se acercó sin apartar la vista de ella. Tomó el cuaderno de sus manos y lo hojeó en silencio. Su ceño se frunció levemente al llegar a la tercera página. Aquí, dijo, señalando una línea. Este proveedor dejó de operar el año pasado. Debe actualizar esa parte. Sí, señor, respondió Claire, sin mirar al suelo. Por un instante, sus ojos se encontraron. Fue un instante breve, pero suficiente para que Claire percibiera en aquella mirada un cansancio que no tenía nada que ver con el trabajo. Nathaniel cerró el cuaderno y se lo devolvió. Está haciendo más de lo que esperaba, pero no se exceda. Este lugar consume. Claire asintió, pero no respondió. Nathaniel se dio media vuelta y se marchó sin añadir palabra. El aire en el despacho quedó suspendido, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. A la mañana siguiente, la reunión con los inversionistas se llevó a cabo en el gran salón, bajo el retrato del abuelo Lockridge, cuyo rostro severo parecía vigilar cada decisión. Claire fue convocada para presentar el resumen financiero en nombre de la administración, cosa que sorprendió a varios de los presentes. Uno de ellos, un hombre grueso con bigote encerado y reloj de cadena, sonrió con sarcasmo. ¿Será esta la nueva estrategia del señor Lockridge? ¿Encantarnos con sonrisas en vez de cifras? Un murmullo incómodo se propagó por la mesa. Claire no se inmutó. Con su permiso, dijo con tono calmo. La sonrisa no figura en los activos de esta casa, pero sí la transparencia. Y este balance es el más claro que tendrán desde hace 3 años. Nathaniel, que no la había mirado directamente hasta ese momento, levantó la vista. Había un destello fugaz en sus ojos, algo que no era desagrado ni aprobación. Era otra cosa, algo que no deseaba sentir, pero que ya estaba ahí. La reunión continuó sin más interrupciones. Al final, varios socios estrecharon la mano de Claire con respeto, y uno incluso le dijo que agradecía, por fin, entender lo que estaba afirmando. Cuando todos se retiraron, Nathaniel se acercó a ella. No sonrió, pero tampoco frunció el ceño. Le dije que no buscaba simpatía. No desafíe a mis socios en público. Claire levantó ligeramente el mentón. No lo hice por simpatía, lo hice por precisión. Un silencio denso cayó entre ellos. La puerta del salón seguía entreabierta y desde el pasillo llegaba el eco distante de los pasos de Eloise. Nathaniel bajó la mirada por un segundo, como si fuera a decir algo más, pero se detuvo. Eso será todo por hoy, señorita Pembroke. Claire hizo una leve reverencia y salió con paso firme. Aquella noche, mientras ordenaba nuevamente los estantes de la biblioteca, Claire se detuvo frente a un retrato colgado en el pasillo contiguo. Era una mujer joven, de ojos oscuros y vestido color marfil. El marco dorado tenía grabado un nombre en la base: Elizabeth Ann Lockridge. El rostro de la mujer era sereno, pero sus ojos parecían esconder algo más que belleza. Había en ellos una tristeza que se escapaba de la pintura, como un eco suspendido en el tiempo. Claire recordó el cuaderno encontrado días atrás y comprendió de pronto que esas palabras tal vez pertenecían a la mujer de aquel retrato. No sabía aún qué historia se escondía tras ese rostro, pero presentía que no era un pasado tan noble como todos allí fingían recordar.
y aunque no entendía del todo por qué, supo que debía descubrirlo, no por curiosidad, no por compasión, sino porque algo en esa casa la estaba llamando a entender lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Porque en cada rincón de la mansión Lockridge, los ecos del pasado aún susurraban. Los ventanales de la mansión Lockridge se vestían de terciopelo rojo aquella noche, mientras los criados encendían uno a uno los candelabros de cristal checo que pendían sobre el salón principal. Una brisa fresca proveniente del mar se colaba entre las cortinas pesadas, anunciando una noche de luces, vinos y palabras medidas. Era la primera gran recepción de la temporada, organizada por Nathaniel Lockridge para agasajar a un grupo selecto de inversionistas europeos que habían llegado a Newport desde Londres y Rotterdam. Entre ellos también figuraban nombres influyentes de la costa este, deseosos de aliarse con el imperio que Nathaniel forjaba con puño de hierro. Claire, desde el segundo nivel de la biblioteca, observaba la preparación con la sensación de quien contempla un mundo al que nunca ha pertenecido. Llevaba un vestido de muselina azul humo, modesto pero digno, con un discreto cuello redondo y mangas largas recogidas por puños de encaje. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, sujeto con una cinta de terciopelo gris. No había adornos en su cuello ni en sus orejas, solo la sobriedad de quien conoce su lugar en la estructura social. Horas antes, mientras organizaba los informes de importación, recibió la orden inesperada de presentarse esa misma noche como intérprete durante la cena. Al parecer, uno de los socios londinenses no hablaba inglés con soltura y necesitaban a alguien con competencia en francés. Claire, quien había sido educada en idiomas antes de la caída de su familia, era la única opción adecuada. No tuvo elección. La instrucción llegó de labios de Mrs. Renshaw, con su tono habitual de condescendencia. El señor Lockridge desea que no se siente a la mesa, sino que permanezca a un costado. Hable solo cuando se le indique. Y por favor, no sonría demasiado. Claire aceptó en silencio, reprimiendo el calor que le subía al rostro. Cuando los invitados comenzaron a llegar, el ambiente se llenó de perfumes caros, risas forzadas y pasos medidos. Señoras enjolladas con trajes importados de París paseaban sus abanicos como armas invisibles. Caballeros de sombrero alto y bastón dorado se inclinaban con cortesía fingida, examinando todo con mirada evaluadora. Nathaniel descendió por la escalera principal con un porte que parecía esculpido en mármol. Vestía un frac negro impecable, con chaleco gris perla, corbatín de seda y guantes delgados que sostenía en la mano. Su rostro, perfectamente afeitado, no mostraba emoción alguna. Caminaba entre los invitados como un general en territorio conquistado. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Claire, fue apenas un parpadeo. No hubo saludo. No hubo reconocimiento. Alistair Morton llegó poco después, vestido con una elegancia llamativa que contrastaba con el sobrio estilo de Nathaniel. Su bastón tenía incrustaciones de marfil, y su chaleco bordado en hilos dorados parecía diseñado para llamar la atención. Al ver a Claire al fondo del salón, esbozó una sonrisa ladina que no pasó desapercibida. «¡Qué agradable sorpresa!», murmuró mientras se le acercaba. No sabía que la biblioteca Lockridge ahora prestaba sus piezas más delicadas para exhibición nocturna. Claire se mantuvo firme. Sus labios no respondieron, pero su mirada bastó para colocar una distancia invisible entre ambos. Morton retrocedió un paso, aún con la sonrisa pintada en el rostro, antes de regresar a su grupo. La cena transcurrió entre brindis, discursos medidos y comentarios sobre el mercado del acero. Claire, de pie tras la silla de uno de los socios neerlandeses, traducía documentos cuando se le indicaba, con voz firme y sin alteraciones. Cada intervención suya era precisa. Nunca añadía, nunca omitía, pero su presencia no pasaba inadvertida.
Una de las damas, sentada cerca del extremo izquierdo de la mesa, susurró con un dejo de burla: ¿Quién dijo que el talento no puede encontrarse entre la servidumbre? Esa joven tiene una dicción encantadora para ser lo que es. Las risas disimuladas se propagaron como veneno entre copas. Nathaniel no reaccionó de inmediato, pero después de la tercera insinuación, elevó la voz con naturalidad, mirando directamente al caballero que había iniciado las bromas. Prefiero una mente clara entre trabajadores que una copa vacía en boca de un socio. Si no les molesta, me gustaría continuar con la cena sin interrupciones triviales. El salón quedó en silencio. Claire bajó la mirada con discreción, no por vergüenza, sino para contener el estremecimiento que le recorrió el cuerpo. La defensa había sido estratégica, distante, sin matices de cortesía, pero había sido defensa al fin. Cuando la cena concluyó y los invitados se dispersaron hacia los salones de música y los jardines iluminados con lámparas de aceite, Claire se dirigió a la biblioteca para devolver los documentos traducidos. Llevaba los guantes puestos, aunque sus manos sudaban. Quería desaparecer antes de que alguien más recordara su presencia. Pero Nathaniel la alcanzó en el pasillo. «No le di permiso para retirarse», dijo con voz contenida. Claire se volvió lentamente. «Mi función como intérprete ha terminado, señor. No creo que mi presencia sea requerida en las charlas sobre ópera ni en los bailes que seguirán». Él dio un paso más cerca. Ya no había testigos. Ya no estaba la armadura de la noche social. Solo ellos dos. Y un silencio espeso que parecía vibrar entre las paredes. Debería saber que no todos los gestos deben ser malinterpretados. Claire sostuvo la mirada. Su voz salió baja pero firme. Y usted debería saber que no todos los silencios son sumisión. Nathaniel entrecerró los ojos. Se acercó lo suficiente como para que Claire percibiera el aroma a maderas oscuras y tabaco inglés que desprendía su ropa. Apretó la mandíbula y habló con una dureza que no alcanzaba a ocultar el temblor en su voz. «No se confunda, señorita Pembroke. Esta casa tiene reglas. Y yo también. No importa lo que digan los demás. No importa lo que usted crea ver en mis gestos. Yo no la traje aquí para otra cosa. No para eso». Claire no respondió. Su pecho subía y bajaba lentamente, como el oleaje contenido antes de una tormenta. «Nunca te amaré», dijo él de pronto con voz rota, como si escupiera las palabras antes de que lo traicionaran. Fue entonces cuando sus miradas se encontraron por completo, y en esos ojos grises, en ese abismo de hielo agrietado, Claire vio algo que él aún no sabía que había dejado salir. Nathaniel retrocedió un paso, como si acabara de golpear una verdad indeseada. Luego se giró sin decir más y desapareció por el corredor, dejando tras de sí una estela de sombras. Claire quedó sola en medio del pasillo, con el eco de esas palabras flotando entre los muros de mármol, y aunque su rostro permanecía sereno, sus manos temblaban levemente dentro de los guantes, porque no hacía falta que él lo dijera. Ya lo había dicho su mirada, ya lo había gritado ese instante de duda, y era demasiado tarde para negarlo. La mañana amaneció envuelta en una neblina suave que parecía flotar sobre los jardines de la mansión Lockridge, como un velo suspendido entre el mar y la tierra. Claire, después de horas revisando documentos, salió a respirar el aire salino que llegaba desde la costa. Sus manos seguían ligeramente marcadas con tinta, y la tensión de la noche anterior persistía en sus hombros. A pesar de ello, caminaba con esa serenidad que desde su llegada la distinguía de todos los rostros acelerados del servicio. Mientras bordeaba el sendero de rosales, escuchó un grito ahogado. Era Eloís. La niña había tropezado con una raíz húmeda y había caído de rodillas, rasgándose la piel en dos delgados trazos rojizos. Su muñeca de trapo había salido despedida hacia el césped, quedando junto a una fuente rodeada de nardos. Claire se apresuró sin dudar.
La pequeña respiraba entrecortado, conteniendo el llanto como si temiera que el mundo la reprendiera por sentir dolor. «No pasa nada, mi niña», murmuró Claire con voz cálida. «Estás a salvo». Se arrodilló a su lado y limpió con su pañuelo la sangre que comenzaba a brotar. Eloís la observó con esos ojos grises inmensos, oscuros como el agua profunda, y por un instante, la rigidez que siempre cargaba en la mirada dio paso al alivio. «Me dolió», susurró la niña, apenas audiblemente. «Lo sé. Pero sanarás. Las heridas pequeñas también enseñan a ser valiente». Eloís apoyó la frente en el hombro de Claire. Nadie más lo vio de cerca, pero quien observaba desde la terraza sí percibió ese gesto, y ese alguien era Nathaniel. Él se quedó inmóvil, como si una fuerza desconocida lo hubiese anclado al suelo. Aquello no era solo compasión, era ternura, una ternura que hacía años no aparecía en su casa. Sintió una punzada inesperada en el pecho, como si un recuerdo antiguo y doloroso hubiera sido arrancado de golpe. Su mano rozó la baranda de hierro forjado con fuerza, como si necesitara sostenerse para no ceder ante un sentimiento que no quería reconocer. Claire acompañó a la niña hasta la entrada lateral, donde una doncella la llevó a limpiar la herida. La joven secretaria regresó al interior, sin saber que Nathaniel había sido testigo mudo de un gesto que ella consideraba natural, pero que para él significaba un derrumbe silencioso. El día avanzó con nubes cada vez más densas y un viento inquieto que sacudía las copas de los árboles. En la tarde, un carruaje llegó levantando polvo y hojas secas. Alistair Morton descendió con una sonrisa torcida, como si la tormenta que se avecinaba lo complaciera. Su encuentro con Nathaniel en el despacho fue breve, tensionado, acompañado de voces elevadas que resonaron por los pasillos. Aunque no se escucharon palabras claras, era evidente que algo grave se discutía allí dentro. Después de algunos minutos, Morton salió con aire triunfante, ajustándose los guantes con calma provocadora, sin notar que Claire, en lo alto de la escalera, lo observaba pasar. Él la vio, inclinó la cabeza y se marchó sin decir nada, pero su mirada dejó una sombra. La tormenta estalló antes del anochecer. Relámpagos rasgaron el cielo como si un gigante invisible quebrara el firmamento en dos. El viento sacudía los cristales y el olor a tierra mojada invadió los corredores. Claire, incapaz de dormir, regresó a la biblioteca para finalizar los registros pendientes. Las velas iluminaban su escritorio, y el murmullo de la lluvia se filtraba entre los ventanales como un lamento antiguo. Cada trueno estremecía la noche. Estaba concentrada, inclinada sobre un libro mayor, cuando la puerta se abrió con brusquedad. Nathaniel avanzó hasta la mitad del salón, respirando agitado, como quien ha contenido la ira demasiado tiempo. «¿Sabe lo que ha hecho?», dijo con una voz que parecía contener fuego y hielo al mismo tiempo. Claire se puso de pie lentamente. «Estoy trabajando, señor. Si desea continuar la discusión de negocios, puedo escucharle. Si su enojo es por otro asunto, le ruego que...» «¿Otra vez con su compostura inquebrantable?», interrumpió él dando un paso más cerca. «Morton intenta socavar mi nombre, mi empresa, y usted estaba allí con su mirada analítica, como si pudiera ver a través de nosotros». «No lo vi todo, pero sí lo suficiente», respondió Claire sin retroceder. «Y si su preocupación es que yo repita lo que escuché, puede estar tranquilo. Hay palabras que es mejor no sacar jamás de una habitación». Nathaniel abrió la boca para replicar, pero la cerró. La lluvia golpeaba con violencia los ventanales. Un trueno sonó tan cerca que las lámparas vibraron. Claire pestañeó, pero no apartó la mirada. El silencio entre ellos era distinto al de otras ocasiones. Ya no era un muro, era un puente a punto de romperse o de sostenerlos. «No debe involucrarse en lo que no le corresponde», dijo Nathaniel, aunque su voz había perdido dureza.
Su trabajo es mantener los archivos, no descifrar mi vida. Mi trabajo es servir con dignidad, respondió ella. Lo demás no lo he pedido, ni tampoco lo temo. Hubo un instante en el que las palabras dejaron de importar. Fue un hilo invisible, un tirón en el pecho, un llamado que ninguno quiso nombrar. Nathaniel la miró como si no la hubiera visto nunca. Claire sostuvo esa mirada sin huir. La lámpara más cercana titiló, apagándose de repente. La penumbra envolvió el salón en sombras doradas, y la lluvia continuó su danza frenética contra el vidrio. Nathaniel avanzó un paso, después otro. Claire sintió su respiración rozarle la mejilla. El mundo entero pareció detenerse entre esos dos cuerpos que no se tocaban, pero que ya ardían. No hubo declaración, no hubo permiso. El beso se produjo como un relámpago. Sus labios encontraron los de ella con una urgencia rota, como si se tratara de salvarse del naufragio o consumirse en él. Claire sintió un estremecimiento recorrerle la columna. Su mano quedó suspendida en el aire, indecisa entre apartarlo o sostenerlo. Pero fue él quien se apartó primero, como si el contacto lo hubiera herido. Respiraba agitado, los ojos encendidos por una emoción que se negaba a aceptar. «No», murmuró con voz quebrada. «Fue un error. No debí hacerlo». Claire no pudo hablar. Su pecho subía y bajaba en un vaivén tembloroso, y sus labios aún sentían el calor de ese instante imposible. Nathaniel retrocedió, como si temiera rendirse ante otro impulso. Tocó el borde del escritorio, evitando mirarla. «Olvide lo que ha ocurrido», ordenó, aunque su voz ya no tenía fuerza. «No vuelva a mencionarlo». Claire tragó aire, sintiendo que su corazón golpeaba como la tormenta contra la casa. «Haré lo que me ordene, señor». Llevó la mano a la garganta como si contuviera algo que quería escapar. «Pero yo no puedo fingir que no existió». Nathaniel cerró los ojos como si la confesión hubiera sido un golpe. «Fue un error», repitió, cada vez más bajo, más débil. Luego salió, dejando tras de sí la puerta entreabierta y un perfume mezclado de lluvia y madera oscura. Claire quedó sola, con la respiración temblando y las manos apoyadas sobre la mesa para no caer. Afuera, la tormenta no cesaba, y dentro de ella, otra acababa de comenzar. La lluvia cesó al amanecer, pero en el interior de la mansión Lockridge el aire seguía impregnado de una humedad espesa, como si la tormenta no hubiese terminado del todo. Claire despertó antes del primer tañido de las campanas. Su cuerpo todavía recordaba el temblor de la noche anterior, pero su mente se negaba a permitir que el corazón dictara sus pensamientos. No había espacio para ilusiones, y menos aún para deseos que nacían en el lugar equivocado, en el momento más inoportuno. Al llegar a su despacho habitual, encontró la puerta cerrada con llave. Sobre ella, una nota escrita con la letra firme de Nathaniel indicaba una instrucción breve. A partir de hoy, sus funciones continuarán en la oficina contable del ala norte. Sin firma, sin saludo, solo órdenes. El ala norte era fría, sombría, un sector destinado a los archivos viejos y al tránsito esporádico de personal de contabilidad. La habitación asignada tenía paredes de yeso agrietado y una sola ventana que daba al muro posterior de la cocina. Claire no protestó, no pidió explicaciones. Colocó sus documentos sobre el escritorio desgastado y comenzó a trabajar, sabiendo que ese traslado era más que un reacomodo. Era un castigo silencioso. Nathaniel no volvió a dirigirse a ella en todo el día. Durante el almuerzo, él comió en su despacho privado. Claire permaneció en la cocina, sentada junto a la criada más joven, que evitaba mirarla por temor a parecer demasiado cercana. El resto del servicio la trataba con una cortesía tensa, como si su presencia empezara a incomodar más de lo habitual. Alistair Morton regresó al día siguiente, esta vez sin anuncio previo.
Su carruaje negro detuvo su marcha con un crujido metálico, y él descendió con ese andar seguro de quien se sabe invitado, aunque no bienvenido. Vestía un traje de lino gris perla con detalles en azul marino, y portaba un bastón nuevo, de mango tallado con incrustaciones de nácar. Claire lo encontró en el corredor principal, justo cuando llevaba una carpeta de registros hacia el archivo. «Señorita Pembroke», dijo él, inclinando apenas la cabeza, «siempre tan puntual y siempre tan sola». Claire sostuvo la mirada con la calma que la caracterizaba. «Me temo que la puntualidad es parte de mi deber, señor Morton. Y la soledad, un asunto personal». Alistair sonrió, como si disfrutara del reto implícito en esa respuesta. «Una mujer como usted no debería estar relegada a los rincones polvorientos de esta casa. Podría aspirar a más. No he venido a aspirar a nada que no me pertenezca por mérito». Morton entrecerró los ojos, evaluándola. Había en su mirada una mezcla de interés genuino y cálculo, como si viera en Claire una pieza útil para sus propios fines. «Tal vez haya quienes ya creen que usted está obteniendo más de lo que merece». Claire frunció levemente el ceño. «¿A qué se refiere?» «A que los muros oyen, pero los muros no saben guardar secretos», dijo en voz baja, antes de alejarse. Esa misma tarde, el periódico local, The Newport Herald, publicó una columna de sociedad en la que, entre las noticias de bailes y compromisos matrimoniales, se insinuaba que un hombre poderoso había encontrado consuelo en una joven empleada de su propia casa. No se mencionaban nombres, pero la insinuación era clara, muy clara, y suficiente para que las miradas dentro de la mansión cambiaran de tono. Claire sostuvo el periódico con los dedos temblorosos, sentada en la pequeña sala de lectura del ala norte. No lloró, no se permitió siquiera maldecir. Simplemente apoyó la espalda contra la silla, respiró hondo y comprendió que la verdadera amenaza no era el aislamiento, sino la difamación. Mrs. Renshaw apareció en la puerta sin tocar, con su llavero colgando como una sentencia. «No me dirá que no ha leído la columna», dijo sin rodeos. «Este tipo de escándalos arruinan casas enteras, no solo reputaciones. Usted debería marcharse antes de que esto se convierta en una vergüenza pública para todos». Claire se puso de pie con lentitud, sin perder la compostura. «No he hecho nada deshonroso. No he quebrantado ninguna ley de esta casa, ni he buscado el favor de nadie. No me marcharé porque un rumor haya sido sembrado por manos cobardes». La ama de llaves entrecerró los ojos. «No pretenda que no sabe lo que murmuran. Usted no pertenece a este lugar, señorita Pembroke. Nunca perteneció». Claire no respondió. Caminó hacia la puerta y salió con paso firme. No permitiría que el veneno ajeno la hiciera dudar de su integridad. Esa noche, en la oscuridad de su pequeña habitación, repasó mentalmente cada conversación, cada gesto, cada palabra. La única explicación lógica apuntaba a Morton. Había estado presente en todos los momentos clave. Había insinuado cosas que ahora tomaban forma en tinta impresa. Y si él había sido el autor del escándalo, debía tener un propósito. Al día siguiente, Claire solicitó acceso al archivo de correspondencia de la empresa, alegando que debía verificar fechas de pagos atrasados a ciertos socios. El jefe de contabilidad, ajeno a los rumores, le concedió el permiso. Pasó horas revisando cartas, contratos, telegramas, y entonces lo encontró. Una misiva con membrete de una firma extranjera, fechada 2 semanas atrás, en la que se mencionaba una propuesta de reestructuración en la directiva de Lockridge & Co., con el nombre de Morton sugerido como figura de transición temporal. Lo más inquietante era que la carta iba dirigida a un miembro del consejo con el que Claire sabía que Morton se reunía en secreto. Entendió que había una estrategia, que el escándalo era solo la primera fase de algo mayor. Si lograban desacreditar a Nathaniel por mantener una relación impropia con una empleada,
Podrían forzar su renuncia y colocar a Morton en su lugar. Claire ya no era solo una víctima colateral. Era la herramienta elegida para desestabilizar. Guardó una copia del documento y lo escondió entre los pliegues de un cuaderno de cuentas. Sabía que el tiempo apremiaba. Cuando regresó a su habitación, encontró bajo la puerta un sobre blanco sin remitente. Dentro, una sola frase escrita con tinta negra. Quien se acerca demasiado a las sombras, termina tragado por ellas. Claire lo sostuvo entre los dedos durante varios segundos, antes de arrojarlo al fuego de la chimenea. Mientras las llamas consumían la amenaza anónima, supo con certeza que no se iría. No aún. No sin defender lo poco que le quedaba. Y no sin descubrir hasta dónde llegaba la traición silenciosa que amenazaba con devorarlo todo. La tarde avanzaba sin prisa en la mansión Lockridge, como si el tiempo allí se resistiera a obedecer los ritmos del mundo exterior. Un silencio espeso envolvía los corredores, apenas roto por el tic-tac constante de un reloj de péndulo en el pasillo central. Claire trabajaba sola en el ala norte, revisando documentos antiguos cuyas fechas amarillentas hablaban de negocios olvidados y acuerdos sellados con tinta ya desvaída. Buscaba un contrato de exportación firmado por un socio europeo cuando notó, detrás de una estantería cubierta de polvo, un gabinete de madera clara que no figuraba en ningún inventario. La llave aún colgaba del cerrojo, como si hubiese sido olvidada décadas atrás. Dudó un instante, pero la curiosidad, o quizás algo más profundo, la empujó a girarla. El clic seco de la cerradura rompió el silencio. Dentro del gabinete, entre cajas cubiertas de tela y libros contables, descansaba un pequeño cofre forrado en terciopelo bordó, decorado con una delicada hebilla dorada. Claire lo sostuvo con ambas manos, sintiendo el peso de los años atrapados allí dentro. Lo colocó sobre la mesa y tras abrirlo con cuidado, encontró una colección de cartas atadas con una cinta azul desteñida. El papel olía a rosas secas y tiempo. Cada sobre llevaba el nombre de Nathaniel, escrito con caligrafía elegante, y en el reverso, la firma de su difunta esposa, Elizabeth Ann Lockridge. No eran cartas enviadas. Eran confesiones nunca entregadas. La primera hablaba de soledad, de cenas frías y miradas ausentes. La segunda de celos, de susurros sobre una amistad con un hombre de Filadelfia que, según ella, sí la escuchaba. La tercera fue un puñal silencioso. En ella, Elizabeth anunciaba su intención de marcharse. Planeaba llevarse a Eloise, argumentando que la niña necesitaba una madre que la amara libremente. Lo más perturbador era el tono calculado. La carta no hablaba de amor, sino de estrategia. Hablaba de asegurar un porcentaje de la fortuna familiar a través de la tutela exclusiva de la menor. Claire sintió un nudo en el estómago. Aquellas palabras no eran las de una mujer rota por la indiferencia, sino las de alguien capaz de manipular incluso a su propia hija para vengarse de un marido que ya no podía dominar. Las cartas revelaban un drama silencioso que nunca había salido a la luz. ¿Y Nathaniel? ¿Habría conocido alguna vez esa verdad? ¿O vivía atormentado por una culpa que no le correspondía del todo? Siguió leyendo en silencio, con los dedos tensos y el corazón agitado. No escuchó los pasos que se acercaban. No notó la sombra que se proyectaba detrás de ella. Solo cuando la voz de Nathaniel se hizo presente, abrupta y cargada de hielo, comprendió que no estaba sola. ¿Qué cree que está haciendo? Claire se giró bruscamente, aún con la carta en la mano. Su rostro palideció al ver la expresión en el de él. Nathaniel avanzó con los puños cerrados, los ojos en llamas. ¿Revisando papeles ajenos? ¿Rebuscando en lo que no le pertenece? Dijo con voz grave. ¿Cree que por ganarse mi confianza puede violar mi intimidad? Claire intentó hablar, pero las palabras no salían. Sostuvo la carta entre sus dedos como si eso bastara para explicar lo inexplicable. No buscaba lastimarlo,
Encontré el cofre por casualidad. Pensé que eran documentos antiguos de la empresa. Y decidió abrirlos, rugió él. ¿No tiene límites? La carta tembló entre sus manos. Claire la extendió hacia él. Debería leer esto. No por mí, por usted. Pero Nathaniel no la tomó. La miraba como si se hubiese convertido en una traidora, como si todo lo que había edificado entre ellos, frágil, silencioso, se hubiese derrumbado. «No quiero nada más de usted», dijo con una frialdad mortal. «Está despedida». Las palabras fueron un golpe seco, y aún así, Claire no reaccionó como él habría esperado. No suplicó, no derramó lágrimas. Solo dejó la carta sobre el escritorio junto a las otras y se inclinó levemente con esa dignidad que nadie, ni siquiera el escándalo, le había arrebatado. «Ojalá que algún día comprenda lo que acaba de rechazar», murmuró con voz queda, sin reproche. Se marchó con el corazón latiendo con violencia sin mirar atrás. Nathaniel permaneció solo en la sala, con los labios apretados y la garganta ardiente. Durante varios minutos no se movió. La tormenta que llevaba dentro no se desataba en gritos, sino en un silencio aplastante. Finalmente, sus ojos se posaron en las cartas. Tomó la que ella había dejado aparte. La reconoció de inmediato. Era la letra de Elizabeth. Leyó las primeras líneas sin pestañear, pero a medida que avanzaba, su rostro cambió. La sorpresa fue dando paso a la incredulidad, luego al dolor, luego a algo más oscuro, la conciencia de haber vivido bajo una sombra que no merecía. Se sentó pesadamente en la silla junto al escritorio y dejó caer la carta sobre su regazo. El peso de los años, de los juicios internos, de las culpas calladas, lo venció por completo. Cerró los ojos, llevándose una mano al pecho. Había amado a una imagen, no a una mujer. Había castigado su corazón por un abandono que, ahora lo sabía, nunca fue del todo suyo. Y Claire, ella había intentado mostrarle esa verdad, y él, ciego de furia, la había expulsado. La casa estaba en silencio, pero dentro de Nathaniel, los ecos de esa traición retumbaban con fuerza. No la traición de Claire, sino la que lo había marcado desde hacía años, una que, hasta esa tarde, había preferido olvidar. Pero las cartas nunca olvidan. La bruma matinal envolvía Newport con una melancolía tibia cuando Claire cruzó por última vez los portones de hierro forjado de la mansión Lockridge. Llevaba consigo una maleta modesta, su cuaderno de apuntes y un único abrigo que no abrigaba tanto como sus recuerdos. No hubo despedidas. Nadie salió a verla partir. Ni una doncella, ni un cochero, ni siquiera Mrs. Renshaw. El carruaje la recogió en silencio, y el ruido de las ruedas sobre la grava fue el único testigo de su marcha. Mientras el paisaje se alejaba, Claire apoyó la frente contra el vidrio de la ventanilla. El mar, oculto detrás de los álamos y los tejados, parecía murmurar su nombre con cada ola. Había llegado a esa casa como una mujer despojada de todo, buscando dignidad en el trabajo. Se marchaba con el corazón herido, pero no vencido. Había amado en silencio, defendido su nombre y visto de cerca los abismos del alma humana. Ahora solo le quedaba empezar de nuevo. En el interior de la mansión, la ausencia de Claire no se notó de inmediato, al menos no entre los adultos. El servicio continuó su rutina con mecánica normalidad. Sin embargo, en el ala oeste, donde la luz solía colarse por la galería durante las tardes, una pequeña figura sentada junto a la ventana había dejado de hablar. Eloise Lockridge pasaba las horas con su muñeca de trapo en brazos, sin responder a los intentos de conversación de su institutriz, sin sonreír siquiera cuando le llevaban sus dulces favoritos. Una mañana, al ver que una de las criadas retiraba la taza de té sin tocar, la niña murmuró por primera vez en días: «¿Dónde está Claire?». La criada no supo qué decir.
Bajó la mirada y se limitó a recoger la servilleta con manos torpes. «Se fue, señorita», respondió al fin, «pero dejó su pañuelo favorito para usted. Lo guardó bajo la almohada». Eloís no respondió. Esperó a quedarse sola, fue hasta la cama, y allí encontró, cuidadosamente doblado, el pañuelo blanco bordado con hilo azul. Lo tomó con manos temblorosas y lo apretó contra su pecho. Nathaniel no presenció esa escena. En esos días se refugiaba en su despacho, encerrado entre papeles que ya no tenían orden ni sentido. Los días transcurrían sin estructura. Su rostro había perdido el color y su barba, antes perfectamente afeitada, comenzaba a dibujarse con descuido sobre su piel. No dormía más de 2 horas seguidas. Cuando cerraba los ojos, veía el rostro de Claire, su voz serena, su mirada firme. Y sobre todo, la última frase que ella le había dicho: «Ojalá que algún día comprenda lo que acaba de rechazar». Lo comprendía ahora, con una claridad devastadora. Morton, aprovechando el vacío, comenzó a convocar reuniones con inversionistas menores. Presentó propuestas arriesgadas, disfrazadas de estrategias innovadoras. Hablaba de expansión, de romper con los esquemas conservadores, de aprovechar la modernización del transporte. Pero detrás de cada palabra había un cálculo preciso. Su objetivo no era fortalecer la empresa, sino debilitar la figura de Nathaniel hasta hacerlo prescindible. Varios miembros del consejo, cansados del hermetismo del magnate, empezaron a escuchar con atención al nuevo interlocutor. Nathaniel, distraído por su tormenta interna, firmaba documentos sin leer con la rigurosidad de antes. El orden contable comenzó a desmoronarse lentamente. Una tarde, Mrs. Renshaw irrumpió en su despacho sin anunciarse. Llevaba en la mano un paquete de cartas con membretes extraños. «Esto llegó esta mañana», dijo con firmeza. «Son notificaciones de socios europeos. Algunos han comenzado a retirar sus fondos. Otros exigen explicaciones». Nathaniel apenas la miró. «Déjelas sobre el escritorio». «No es solo papelería, señor Lockridge», insistió ella, con una voz que, por primera vez, revelaba preocupación auténtica. «Es la empresa, es su legado». Él levantó la vista y la observó con ojos enrojecidos por las noches en vela. «Todo lo que construí ya no me pertenece. Ni siquiera sé si valía la pena». Mrs. Renshaw, acostumbrada a callar ante los desplantes de su patrón, se mantuvo firme. «Usted ha cometido errores, muchos, pero hay cosas que aún puede reparar, solo si reacciona a tiempo». Nathaniel desvió la mirada. El eco de esas palabras lo alcanzó en lo más hondo, pero no fue suficiente para rescatarlo de la culpa. Al menos, no todavía. A cientos de kilómetros, en una ciudad más pequeña, Claire intentaba organizar su nueva vida. Se alojaba en una pensión modesta pero limpia, regida por una viuda amable que no hacía preguntas. Había recibido una oferta para trabajar como institutriz de 2 niñas en una familia de comerciantes. El sueldo era justo, el trato respetuoso, y no se esperaban de ella más responsabilidades que las básicas. Pero Claire no podía dar una respuesta. Cada vez que miraba la carta de oferta sobre su mesilla, sentía un vacío que nada lograba llenar. No era indecisión, era desarraigo. Su cuerpo había abandonado la mansión Lockridge, pero su alma parecía haber quedado entre sus pasillos, entre los silencios de Eloís, entre las miradas que no se atrevieron a decir lo que sentían. Una tarde lluviosa se acercó al muelle del pueblo. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y el viento soplaba con esa tristeza lenta que solo el mar sabe entender. Claire se sentó en un banco de madera y observó las olas romper contra las piedras. Cerró los ojos y sin querer recordó la biblioteca iluminada por velas, la tormenta rugiendo afuera y el roce de unos labios que no debían haberla tocado, pero que aún ardían en su memoria. Sabía que no podía vivir de recuerdos, sabía también que la dignidad no se negocia con emociones.
pero había una parte de ella que aún no encontraba su lugar. Una parte que necesitaba comprender si lo que dejó atrás había sido una herida, o el inicio de algo que nunca debió haber comenzado. Esa noche, en la pensión, recibió una carta sin remitente. La caligrafía era desconocida, pero el contenido no. Solo una frase, escrita con una tinta firme, limpia. Las raíces de lo verdadero no se rompen con el viento. Claire no supo quién la envió, ni cómo supieron dónde encontrarla. Pero el mensaje la dejó despierta hasta la madrugada, sentada junto a la ventana, viendo las sombras danzar sobre la pared. Mientras tanto, en la mansión Lockridge, el reloj del pasillo marcaba las 11 de la noche. Eloise, con su muñeca en brazos, se acercó a la puerta del despacho de su padre. No se atrevió a entrar, pero dejó un papel doblado bajo la puerta. Un dibujo sencillo, hecho con lápiz, en el que se veía una figura femenina con un pañuelo azul en la mano y un rostro triste. Cuando Nathaniel lo encontró al día siguiente, comprendió que no era el único que la extrañaba, y que quizás aún no todo estaba perdido. Solo había que atreverse a mirar de frente el abismo de la verdad. Los salones de mármol de la empresa Lockridge & Co. se vestían ese día de una formalidad incómoda. Era martes por la mañana, y la reunión extraordinaria del consejo directivo había sido convocada con urgencia. El rumor de posibles irregularidades financieras ya se había filtrado entre accionistas y socios, y algunos viajaron desde Boston y Filadelfia solo para estar presentes. Nadie sabía con certeza qué se revelaría, pero todos sabían que algo grave se avecinaba. Nathaniel Lockridge, pálido, con el rostro marcado por el insomnio y los pensamientos que no dan tregua, cruzó el vestíbulo principal con el paso firme de quien sabe que entra al campo de batalla. Vestía un traje negro impecable, pero su corbata estaba ligeramente ladeada, y sus ojos, aunque intensos como siempre, parecían más cansados que nunca. La gran sala de juntas se encontraba en el segundo nivel del edificio, adornada con pesados cortinajes y un tapiz que representaba la fundación de la empresa por su abuelo. Nathaniel tomó asiento en la cabecera de la mesa como lo había hecho durante los últimos 13 años, y aguardó. A su derecha, con gesto sereno pero mirada de serpiente, se encontraba Alistair Morton, su antiguo socio y ahora enemigo encubierto. Los primeros minutos fueron burocráticos. Se repasaron balances y cifras generales. Pero cuando Morton pidió la palabra, la tensión se hizo palpable. Me veo en la obligación de señalar ciertas inconsistencias detectadas en los registros contables del último trimestre, anunció con su característica voz melosa. Inconsistencias que, de no ser explicadas a satisfacción, podrían interpretarse como actos deliberados de encubrimiento financiero. Un murmullo recorrió la mesa. Nathaniel no reaccionó. Solo entrelazó las manos sobre la superficie pulida y esperó. Morton continuó desplegando documentos que, según él, probaban que fondos habían sido desviados hacia cuentas personales asociadas indirectamente a la familia Lockridge. La acusación era grave y por unos segundos el silencio se volvió absoluto. Nathaniel se levantó despacio, tomó uno de los papeles, lo examinó con rapidez y lo dejó sobre la mesa. «Esto es una falsificación», dijo con voz grave. «No solo los montos no coinciden con nuestras cifras internas, sino que las firmas han sido alteradas». «Entonces le sugiero que lo demuestre», respondió Morton sin perder la compostura, «porque, de lo contrario, estaríamos hablando de una crisis de integridad y quizás de la necesidad de un relevo en la presidencia». Un murmullo aún más denso llenó la sala. Nathaniel permaneció de pie. Por un instante su mente vaciló. No porque dudara de su inocencia, sino porque no tenía en sus manos las pruebas que necesitaba. Y entonces, como un eco salvador,
Recordó los registros de Claire, cada número, cada carta archivada, cada hoja que ella había organizado con rigurosidad casi obsesiva. Claire, su fortaleza silenciosa. Sin pedir permiso, abandonó la sala entre miradas confundidas y pasos apresurados. Bajó a los archivos de contabilidad y pidió las llaves al jefe de sección. Nadie osó detenerlo. Sabían que ese rostro endurecido y esa mirada fija solo aparecían cuando el león estaba herido y a punto de rugir. Abrió el estante donde Claire había almacenado los balances del trimestre anterior. Todo estaba allí. Las copias de contratos, los recibos numerados, las cartas de confirmación firmadas por los socios legítimos. Aquel orden meticuloso que en su momento le pareció una muestra más del carácter excesivamente correcto de Claire, ahora se convertía en su única tabla de salvación. Volvió a la sala de juntas con un fajo de documentos en mano. Al entrar, no pidió la palabra. Simplemente colocó cada hoja sobre la mesa, frente a cada miembro del consejo, y esperó. Cada cifra aquí expuesta fue verificada por una profesional que hoy ya no trabaja con nosotros, dijo finalmente. La señorita Pembroke. Lo que ustedes tienen en sus manos es verdad. Lo que presentó el señor Morton es un intento de tomar control mediante la difamación y la mentira. Uno de los consejeros hojeó los papeles y frunció el ceño. Estas firmas coinciden con las que tenemos registradas desde hace años, dijo en voz baja. Esto parece auténtico. Otro asintió. Y este informe de distribución fue firmado por mí hace 4 semanas. Lo recuerdo bien. Las miradas comenzaron a cambiar de dirección. Ahora era Morton quien comenzaba a incomodarse en su asiento. El gesto afable se volvió tenso. Los dedos tamborileaban sobre la mesa. Nathaniel no necesitó levantar la voz. Solicito una revisión inmediata de los documentos traídos por el señor Morton. Y, si se confirma que contienen información adulterada, exijo su expulsión del consejo. En menos de media hora, todo se desmoronó para Morton. Las inconsistencias eran evidentes. Varios papeles contenían firmas que no coincidían y las fechas habían sido manipuladas con torpeza. El consejo votó su remoción en acto seguido. No hubo discursos, solo una salida silenciosa por la puerta trasera. Así terminó la carrera de quien se atrevió a jugar con fuego en una casa donde aún ardían las brasas del orgullo. Cuando la sala quedó vacía, Nathaniel se apoyó contra el respaldo de su silla. No sentía victoria, sentía vacío. Y el nombre de Claire resonaba dentro de él como un susurro persistente. En el despacho más tarde se quedó observando una hoja con su caligrafía, una nota escrita meses atrás, cuando ella apenas había comenzado a trabajar con él. Decía: revisé nuevamente los archivos. El orden es la única manera de hacer visible la verdad. La verdad siempre había estado frente a él. Esa noche, después de ordenar una carta de disculpa pública a nombre de la empresa, Nathaniel cerró la puerta de su despacho y se asomó por la galería. El jardín, iluminado por faroles de aceite, tenía un brillo suave. El mismo sendero por donde Claire solía pasear durante las tardes se extendía frente a él como una herida abierta. Se había mentido creyendo que podía vivir sin ella, que bastaba con alejarla para proteger su mundo. Pero su mundo había estado desmoronándose desde el momento en que Claire cruzó la puerta y no volvió. No se trataba solo de un gesto de gratitud, ni de limpiar un nombre. Era algo más profundo, algo que no sabía poner en palabras, pero que pesaba en su pecho como un ancla. Decidió entonces que no podía seguir ocultándose tras sus silencios, que había llegado el momento de buscarla, porque la caída del magnate no había sido su ruina, había sido el primer paso hacia la verdad que su corazón tanto había negado. El viento del océano soplaba con un murmullo melancólico aquella tarde en la costa. La bruma se alzaba sobre los acantilados como un velo nacarado,
cubriendo los tejados de madera del pequeño hospedaje donde Claire se había refugiado desde su partida de Newport. Era una construcción sencilla de 2 pisos, con cortinas de lino grisáceo en las ventanas y un jardín delantero en el que crecían campanillas silvestres que se mecían al ritmo del aire salado. Claire se encontraba en la sala común, sentada cerca de la chimenea. Sobre sus rodillas reposaba un libro de lectura liviana, pero sus ojos no seguían las palabras. Miraba las llamas con la mente perdida en recuerdos que aún quemaban, como brasas vivas en el pecho. Llevaba un vestido sencillo de algodón lila, apropiado para su nueva vida, lejos de la grandeza de la mansión Lockridge. Aún así, su porte seguía siendo digno, como si la nobleza de su espíritu no pudiera marchitarse, por mucho que la sociedad intentara doblegarla. Habían pasado varios días desde su llegada, días en los que se debatió entre aceptar la oferta para trabajar como tutora o dejar que el destino le mostrara un nuevo camino. Sin embargo, aquel dilema se volvió insignificante cuando esa misma tarde la puerta del hospedaje se abrió con un chirrido lento, y un hombre cruzó el umbral con la determinación de quien se niega a perder lo más precioso que ha conocido en su vida. Nathaniel Lockridge se quedó inmóvil al verla. Su corazón, que había resistido decisiones de hierro, negociaciones con industriales despiadados y pérdidas familiares devastadoras, se estremeció al contemplar la silueta de Claire recortada frente a la luz ámbar de la chimenea. Sus ojos se ablandaron en un instante, como si todo el hielo acumulado en su interior comenzara a derretirse. Vestía un abrigo oscuro, empapado por la neblina costera. Su cabello, generalmente ordenado, caía en mechones indisciplinados sobre la frente. Era evidente que había viajado sin descanso para encontrarla. Claire lo vio ponerse de pie, lentamente, con la respiración atrapada en la garganta. Sintió cómo las palabras se negaban a salir, cómo la dignidad que siempre la acompañaba se enfrentaba a una tormenta que se desataba otra vez en su alma. Pero no retrocedió, no huyó. Permaneció erguida, aunque sus manos temblaron ligeramente sobre la falda. Nathaniel avanzó unos pasos, pero se detuvo a la distancia justa para que Claire decidiera si quería escucharlo o no. Sus ojos grises, que tantas veces la habían herido con indiferencia, ahora se mostraban vulnerables, casi rotos. «Claire», dijo con voz baja, áspera por las madrugadas sin dormir, «he buscado las palabras correctas desde el día en que se marchó, pero ninguna parece digna de lo que necesito decirle». Ella no respondió. Bajó la mirada por un instante, conteniendo un torbellino que amenazaba con desbordarse. Nathaniel respiró hondo, como quien se prepara para enfrentar su sentencia. Y entonces, ante los ojos incrédulos de los pocos huéspedes presentes, se arrodilló frente a ella. Un murmullo recorrió la sala. Claire llevó una mano al pecho, sorprendida, incapaz de ocultar el impacto que aquella imagen provocaba. Ese hombre, cuya presencia imponía respeto en cualquier salón, ese magnate que había hecho temblar a socios y adversarios, se arrodillaba ahora por ella. «Perdóname», susurró Nathaniel con la voz quebrada. «Si pudiera volver atrás, si hubiese tenido la claridad de ver lo que yo mismo estaba destruyendo, nada de lo que hice habría ocurrido. Me aferré al dolor, a las sombras, a una memoria que ni siquiera era real. Viví encadenado a un fantasma, y aún así, usted intentó mostrarme la verdad. Usted, la única que no buscó una ventaja, que no quiso nada de mí más que honestidad, y yo la expulsé de mi vida». Claire cerró los ojos. Sus labios temblaron apenas. Nathaniel continuó. «He sido un cobarde, temeroso de sentir otra vez. Temí amar, temí perder, y en ese temor la herí más de lo que puedo soportar recordar. Me despida usted 1000 veces, me rechace 1000 más, pero no me niegue la oportunidad de reparar lo que rompí.
Cada palabra caía sobre el corazón de Claire como lluvia sobre tierra reseca, despertando emociones que había intentado sepultar. Lo miró entonces con una mezcla de dolor y ternura y habló al fin. «No puedo regresar para ser una sombra más en su casa, señor Lockridge. No puedo volver a una vida donde mi voz se ahogue entre órdenes, ni a un lugar donde mi dignidad pueda ser cuestionada con la facilidad de un susurro. Yo no puedo ser solo una empleada para usted». Él levantó la vista y por primera vez Claire vio algo nuevo en sus ojos, rendición absoluta. Nathaniel tomó sus manos con una delicadeza que contrastaba con la firmeza de sus dedos. «Te mentí. Aquel día, cuando dije que nunca te amaría», confesó con una voz que apenas logró sostener. «Cada día sin ti», me lo gritó en silencio. La sala quedó suspendida en tiempo. Claire sintió un estremecimiento recorrerle la piel. No era una declaración precipitada, ni un intento desesperado por retenerla. Era una verdad recién nacida, dicha con el peso de quien ha atravesado el abismo del alma y ha regresado con cicatrices que no oculta. Ella retiró lentamente sus manos, no en rechazo, sino porque necesitaba respirar sin que él la tocara. Caminó unos pasos hacia la ventana y observó el mar embravecido. Su voz, cuando regresó, fue casi un susurro. «No puedo decidir en un instante lo que me ha costado noches enteras entender. Me heriste, Nathaniel. No solo con palabras, sino con silencios. Y esas heridas aún duelen». Él se puso de pie despacio, sin acercarse. «No pediré que me perdones hoy, ni que vuelvas mañana. Solo quiero que sepas que mi vida, tal como la conocí, terminó el día que cerraste la puerta detrás de ti. Yo no sabía quién era hasta perderte». Un silencio profundo los envolvió. La chimenea crujió, como si las brasas entendieran el dolor humano. Claire volvió a mirarlo, y su dignidad, intacta, brilló como un barco firme frente al oleaje. «Necesito tiempo», dijo al fin. «Lo único que siempre quise fue ser tratada con respeto, no como una pieza de un engranaje roto. Si alguna vez regreso, no será como empleada ni como sombra. Será como igual». Nathaniel inclinó la cabeza, aceptando sin lucha. «Entonces esperaré el tiempo que sea necesario. Si tu corazón tiene aún un espacio para mí, aunque sea pequeño, viviré agradecido por ello». Y por primera vez desde que se conocieron, no hubo barreras entre sus miradas. No hubo orgullo, no hubo miedo. Solo dos almas heridas, reconociéndose. Nathaniel dio un último paso atrás, como quien sabe que no debe profanar el espacio sagrado de una mujer que está recomponiendo su corazón. Se volvió hacia la puerta, pero antes de cruzarla, pronunció unas palabras que Claire guardaría como un tesoro silencioso. «Donde quiera que vayas, mi respeto irá contigo, y si algún día regresas, mi vida será tu hogar». No hubo beso, no hubo abrazo. Pero aquel adiós temporal tuvo más fuerza que cualquier contacto físico, porque en ese instante ambos entendieron que el amor verdadero no nace de la conquista, sino de la reparación. Nathaniel se marchó bajo el cielo gris del atardecer. Claire permaneció junto a la ventana, viendo cómo su figura se perdía entre la niebla marina. Llevó una mano a los labios, sin saber si temblaba por miedo o esperanza. Quizá ambas cosas, pero era suficiente. Por primera vez, en mucho tiempo, era suficiente. La primavera llegó con un resplandor dorado a Newport, como si el cielo hubiera decidido bendecir los días con una luz más suave, más clara. Los jardines de la mansión Lockridge, otrora fríos y solemnes, estallaban ahora en una sinfonía de colores. Magnolias, camelias y naranjos en flor perfumaban el aire con una dulzura inesperada. El rumor de fuentes antiguas, restauradas por manos discretas, acompañaba los pasos de los invitados que comenzaban a llegar a la gran recepción anunciada por toda la ciudad. Pero aquel día no era una celebración cualquiera. Era el día en que Claire Pembroke,
la mujer que había llegado en silencio por la puerta de servicio sería presentada oficialmente como la prometida del señor Nathaniel Lockridge. Desde temprano, el personal de la casa había trabajado con precisión casi ceremonial. Las escaleras fueron pulidas hasta brillar como marfil, los candelabros encendidos antes del atardecer para bañar los salones en un resplandor cálido y etéreo. Y aunque nadie lo admitiera en voz alta, se respiraba una tensión distinta, como si el alma de la casa supiera que estaba siendo testigo de algo más profundo que un anuncio formal. Claire, en su habitación del ala este, esa misma ala donde meses atrás había sido confinada por orden del propio Nathaniel, observaba su reflejo en el espejo de cuerpo entero con una mezcla de calma y vértigo. Llevaba un vestido color marfil, de seda natural, con delicadas aplicaciones de encaje en los puños y en el corpiño. El cuello alto y el faldón amplio evocaban la elegancia refinada de la alta sociedad, pero sin ostentación. Su cabello, recogido en un moño bajo con mechones sueltos acariciando sus sienes, estaba adornado con un pequeño peine de nácar. Mrs. Danvers, la costurera de la familia Lockridge, fue quien le ofreció el vestido, sin pedir nada a cambio. Una dama necesita vestirse como lo que es, había dicho con un brillo cómplice en los ojos. Claire no discutió. Aquel día, por primera vez, no sentía que debía justificarse por existir entre los grandes salones, ni por caminar erguida entre apellidos ilustres. Al otro extremo de la casa, Nathaniel se ajustaba el cuello del frac azul noche frente al espejo de su estudio. El chaleco de brocado gris perla que llevaba debajo había sido elegido por Eloise, quien insistió en que debía combinar con las cintas del vestido de Claire. Su reflejo le devolvía la imagen de un hombre que, aunque había atravesado la oscuridad, finalmente encontraba sentido en la luz. La noticia del compromiso se había esparcido por toda Newport en apenas 2 días. Los diarios sensacionalistas la habían acogido con frases como «el magnate del acero y su secretaria» o «la cenicienta de los documentos». Pero en los círculos sociales más selectos, las reacciones eran más reservadas o más venenosas. «Claire Pembroke», murmuró una dama en la entrada del salón principal con un abanico de encaje cubriendo apenas la boca. La misma que fue acusada de influenciar decisiones estratégicas desde las sombras. Dicen que fue ella quien salvó su imperio, respondió otra, con un tono más cauto. Dicen muchas cosas, espetó una tercera, pero hoy ella es la prometida, y lo era. Cuando Claire descendió por la escalera principal, el murmullo entre los invitados cesó como si una sinfonía hubiese detenido su compás. No fue su vestido lo que llamó la atención, ni siquiera su porte. Fue su mirada firme, serena, invicta. Caminó como quien sabe lo que ha enfrentado. No había en ella ni altivez ni rencor, solo la paz de saberse completa. Nathaniel se adelantó a su encuentro. No le ofreció el brazo como un gesto mecánico de etiqueta. Le tendió la mano, con respeto, y cuando Claire la tomó, sus dedos se entrelazaron en un gesto íntimo, silencioso, lleno de promesas que no necesitaban ser dichas en voz alta. La sala se llenó de aplausos breves, contenidos, algunos con sinceridad, otros por mero protocolo. Pero todos comprendieron, aunque fuera en silencio, que estaban presenciando algo que iba más allá de una unión conveniente. Entre los presentes, una figura se abrió paso con lentitud y rigidez en los hombros. Mrs. Renshaw, la ama de llaves, aquella que una vez humilló a Claire con una indiferencia helada, se detuvo frente a ella sin decir palabra. De sus manos, enguantadas en encaje negro, emergió un pequeño estuche forrado en terciopelo azul. Lo abrió con solemnidad y reveló un broche antiguo, con una piedra de ámbar tallada en el centro. «Era de la madre del señor Lockridge», dijo en voz baja, con una emoción que le quebró levemente la voz. «Y siempre se entregó a la mujer que demostrara dignidad, no sangre».
Claire no supo qué decir, solo inclinó levemente la cabeza y aceptó el broche con las dos manos, sintiendo un temblor en los dedos. Pero fue Eloís, con su vestido verde esmeralda y sus rizos dorados, quien rompió la solemnidad. Corrió por el pasillo entre los invitados y ante todos se abrazó a la cintura de Claire con fuerza, alzando el rostro hacia ella. ¿Ya puedo llamarte mamá?, preguntó con voz clara, dulce, sin miedo. Claire se arrodilló lentamente, rodeó a la niña con los brazos y murmuró con voz temblorosa: «Desde el día en que me salvaste de la soledad, pequeña mía». Los aplausos esta vez fueron espontáneos y muchos ojos brillaron, porque en ese gesto simple, genuino, sin artificio, la historia de Claire dejaba de ser un escándalo para convertirse en leyenda. Más tarde, cuando los últimos rayos del sol teñían de oro el cielo de Newport, Claire y Nathaniel salieron al jardín trasero. Los naranjos, aún en flor, dejaban caer una llovizna de pétalos blancos sobre los senderos. Caminaban en silencio, tomados de la mano, sin necesidad de hablar. Se detuvieron bajo el más antiguo de los árboles, cuyas ramas se curvaban como si quisieran protegerlos. Nathaniel se volvió hacia ella. La miró con una ternura que jamás había mostrado frente a nadie. Sus manos enmarcaron el rostro de Claire y la besó. No fue un beso de pasión apresurada ni de conquista. Fue un beso pausado, consciente de dos almas que se encontraron al fin después de haberlo perdido todo. Claire cerró los ojos y al hacerlo dejó atrás cada noche de llanto, cada palabra de desprecio, cada soledad soportada en silencio. Cuando se separaron, no hicieron promesas. No las necesitaban, porque el amor verdadero no se proclama, se vive. Y allí, bajo los naranjos en flor, se prometieron sin palabras algo más valioso que cualquier juramento: nunca volver a negarse la felicidad. Y Newport, testigo de su historia, pareció sonreír en paz. El tiempo había bordado con hilos dorados las paredes de la mansión Lockridge, pero la esencia de aquel lugar no era la misma que la de antaño. Lo que antes se erguía como símbolo de poder y temor, ahora era un hogar, un refugio lleno de voces infantiles, de risas que atravesaban los pasillos con la ligereza del viento de abril, y de libros abiertos sobre mesas donde antes solo había contratos y silencio. Era el año 1904, y Claire Lockridge observaba el jardín desde la galería acristalada con una taza de té entre las manos y una sonrisa suave dibujada en el rostro. El cabello, más claro ahora por la luz del tiempo, caía recogido en un moño relajado, y sus ojos, esos que alguna vez desafiaron al mundo desde la humildad, brillaban con la serenidad de quien ha amado sin miedo y ha sido amada sin condiciones. Desde el ventanal veía correr por los senderos a una niña de 7 años, de cabello castaño claro y mirada curiosa. Su hija, Evelyn, jugaba con una cometa de tela que había cosido con sus propias manos, mientras Eloís, ya convertida en toda una señorita de 17 años, la perseguía con una mezcla de ternura y orgullo. Eloís, aquella niña que un día no sabía cómo nombrar a Claire, ahora la llamaba mamá con naturalidad y con un cariño que el tiempo no había hecho más que afianzar. Nathaniel Lockridge, ahora con el rostro ligeramente surcado por arrugas nobles y el cabello salpicado de plata, salía del despacho con su bastón de madera de cerezo, más por costumbre que por necesidad. Se acercó a Claire en silencio, le besó la sien y se sentó a su lado. En su mirada aún latía la pasión contenida del hombre que un día juró no amar y acabó desbordando de ternura ante una mujer que no se doblegó. 9 primaveras, susurró él, entrelazando sus dedos con los de ella. Y aún siento que fue ayer cuando me arrodillé ante ti en ese hospedaje junto al mar. Y aún recuerdo cada palabra, respondió Claire con una sonrisa melancólica.
porque me las repetiste todos los días, con tus actos. Ambos sabían que el amor no se había desvanecido. Al contrario, se había vuelto más fuerte, más sabio, más profundo. Habían aprendido a ser compañeros, padres, amigos y amantes, sin permitir que el orgullo, las sombras o el pasado los arrancaran uno del otro. La sociedad también había cambiado. Aquel círculo cerrado que alguna vez susurró burlas tras el abanico, ahora los miraba con respeto. Claire, con discreción y sin necesidad de títulos, se convirtió en una referencia de caridad y educación femenina en Newport. Había fundado una pequeña escuela para niñas sin recursos, inspirada en su propia historia de dignidad y superación. Mrs. Renshaw, la antigua ama de llaves, vivía en una casa discreta en el mismo terreno, ya retirada de sus funciones. Visitaba a los niños cada tarde, como si fueran nietos propios, y jamás hablaba del pasado. En sus ojos, cada vez que miraba a Claire, había una mezcla de gratitud y remordimiento silencioso. Alistair Morton, en cambio, no tuvo la misma redención. Tras su caída en desgracia, fue juzgado por fraude y falsificación. Pasó varios años en prisión y, según se decía, terminó sus días en Europa, solo y olvidado. El precio de su ambición fue alto. Perdió todo, incluso su nombre. La galería de retratos familiares de la mansión también cambió. Donde antes estaba el rostro altivo de la difunta esposa de Nathaniel, ahora colgaba un retrato de familia. Claire, sentada con Evelyn en brazos, Eloise a un lado y Nathaniel de pie detrás de ellas, con la mano sobre el hombro de su esposa. El óleo, pintado por una joven artista local, capturaba algo más que una imagen. Capturaba el alma de lo que habían construido juntos. Una tarde, al atardecer, Claire y Nathaniel salieron al jardín, como lo hacían cada año el día de su aniversario. Los naranjos seguían allí, majestuosos, silenciosos, cubiertos de flores blancas, como el día en que sellaron su amor con un beso sin palabras. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquella tarde?, preguntó Claire, deteniéndose bajo uno de los árboles. Que el amor verdadero puede nacer incluso entre las ruinas del dolor, repitió él, y luego añadió con voz firme, y que contigo no hay ruina que me asuste. Claire apoyó su cabeza en su hombro, y juntos, en ese silencio compartido, contemplaron cómo Evelyn corría entre los árboles, con Eloise cuidando de ella como una hermana mayor. El sol teñía de oro las hojas, el perfume de los naranjos flotaba en el aire y las campanas lejanas marcaban una hora más en la eternidad. Así, entre flores, memorias y miradas, se cerraba el ciclo de una historia que desafió al tiempo, a la sociedad y al dolor, dejando una huella que ni los años ni el olvido podrían borrar. Porque el amor que nace en verdad no muere. Solo florece una y otra vez bajo el sol de Newport. Hay historias que no solo se cuentan, se sienten. La de Claire y Nathaniel nos recuerda que aunque la vida nos arrebate lo que creemos merecer, aún podemos reconstruirnos con dignidad, con coraje y sobre todo con amor. Que no importa cuán altas sean las murallas que levanta el orgullo o el miedo, el verdadero amor encuentra el modo de derrumbarlas, aunque sea con una sola mirada. Claire no conquistó a Nathaniel con belleza, fortuna o poder. Lo hizo con su fortaleza silenciosa, con su verdad sin adornos, con esa ternura que no exige, pero transforma. Y él, que juró no volver a amar, aprendió que amar no es rendirse, es elegir cada día a quien no te traiciona ni en los silencios. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, te invito a compartir en los comentarios qué fue lo que más te tocó el corazón. ¿Fue la resiliencia de Claire, la redención de Nathaniel, la inocente ternura de Eloise? Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra naranjos en los comentarios. Así sabré que acompañaste cada página, cada emoción, cada suspiro, hasta el final.
Te invito también a explorar otras historias similares que estoy dejando en las tarjetas al final de este video. Quizá en alguna de ellas encuentres otro suspiro que te robe el alma o una lágrima que te limpie el corazón. Gracias por ser parte de esta historia. Y recuerda, el amor verdadero no siempre llega fácil, pero cuando llega, lo cambia todo. Decían que, creo que era Michael Phelps, ¿no? Que o sea, Michael Phelps estaba hecho mal, pero estaba diseñado perfectamente para ser más rápido a la hora de nadar, porque tenía una estructura corporal irreal para una persona, pero perfecta para nadar. Tenía unos brazos enormes, tenía unas manos enormes. Que vamos a medir, oye, ¿cuánto te mide la palma de la mano? ¿Tanto? No, no puedes competir. En mi opinión, yo lo voy a ser sincero, en mi opinión, yo como persona cis hetero, normal y corriente, sencilla y demás. ¿Un café? Gracias, Nadeur. Creo